Un feliz 8 de enero, cerrando la semana. ¿Qué semana cuando estamos pensando en la historia de la democracia estadounidense? ¿Y qué semana cuando estamos hablando del COVID? Porque si algo quedó enterrado por algunas horas fue todo este tema de cómo están los casos, los contagios, las vacunas, la aplicación de las vacunas en Estados Unidos. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a tener el reality check, que es el de las cifras de empleo, cuando se espera que en el mes de diciembre se reporte la primera caída en lo que es la creación de trabajos o la recuperación de trabajos en Estados Unidos. Pero el otro gran debate y el otro gran tema que está surgiendo a raíz de lo que sucedió en el Capitolio con esta insurrección y esta turba de personas que entraron, destruyeron propiedad federal, robaron una laptop, llegaron con bombas Molotov, etcétera, y se está reportando, por cierto, la muerte de un policía, además de la mujer y las otras 3 personas, pues es el asunto de las redes sociales, el asunto de la decisión que han tomado pues varias redes sociales en concierto, varias empresas, que simplemente le están cerrando la puerta a uno de sus usuarios, pero es un usuario importante porque tiene millones de seguidores y porque se le señala como el incitador, y es el presidente Donald Trump. En las últimas horas, Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg, toma la decisión y la explica a través de un blog por qué decide que el presidente Trump no puede tener acceso ni a su plataforma de Instagram, donde tiene más de 30 millones de seguidores, ni a Facebook, que también tiene un número similar de likes en esa página oficial. Y dice que es muy alto, es muy fuerte, es muy grave el riesgo de mantener esa plataforma abierta para este usuario a la luz de lo que vimos ocurrir en el Capitolio. No digo más, quiero poner esta historia en la lupa y se la pongo directamente a nuestro invitado, el que sabe de estos temas, Eric Iriarte, porque es abogado especialista en Derecho Digital. Y te saludo hasta Lima. Estás en Lima, ¿no? Sí, estoy en Lima y encerrado todavía con esta pandemia. Exactamente, señor. Pues un gusto saludarte, deseándote feliz año antes que otra cosa. ¿Tiene precedentes el nivel de coordinación de los empresarios de redes sociales para tomar una medida como la que vimos tomar hace unas horas? No creo que tenga precedentes en la manera como se está expresando. De hecho, ya ha habido esta discusión sobre cómo controlar los contenidos. Acuérdense que el presidente Trump intentó modificar la sección 230 a raíz de un cuestionamiento que tuvo en Twitter. Twitter más bien ha sido muy proactivo en decir yo sí tomo acción concreta para tratar de controlar los contenidos en la medida que pudieran vulnerar nuestras reglas internas. Y en su momento, cuando Trump intentó hacer esta modificatoria, Facebook dijo, yo no me meto porque esto es la libertad de los usuarios y ahí no debería tener una acción. Esta situación particular cambió a raíz de los últimos sucesos en el Capitolio. Si bien Twitter bloqueó por 12 horas por vulnerar las políticas internas, la forma como el presidente Trump se ha vuelto a comunicar es a través de un video en Twitter, precisamente. Mientras que Facebook tomó partido, tomó acción, yendo más allá de la 230 que dice que son las plataformas meros transmisores de información, y dijo, yo decido que este usuario no genere más contenido. Y esto ha generado una discusión a nivel internacional muy, muy grande. Porque una cosa es que tengas reglas como plataforma aplicables a todos los usuarios en todo momento, y si alguien las vulnera, pues simplemente sigue la regla, o que determines que un usuario en concreto está vulnerando las reglas y que tomas una regla especial que además previamente has dicho que no vas a tomar, como es el caso de Facebook, y lo haces realidad. Más allá de que sea el presidente Trump, el mensaje igual sigue corriendo en las redes, porque sus seguidores, los militantes del Partido Republicano, aquellos que coinciden con las ideas, siguen vertiendo las ideas. O tienes presidentes de otros países cuestionados políticamente por sus decisiones, que igual mantienen su cuenta y nunca han sido suspendidos en ninguna manera o alguna forma. Entonces, el debate ¿es correcto? Sí, pues si alguien habla mal, uno no quisiera que hablara, pero la libertad de expresión significa que las reglas son para todos por igual todo el tiempo. Tenemos que movernos a un escenario en el que se ajusten las condiciones bajo las cuales, es decir, la ley es tan abierta que no especifica en qué momento ya no es un ataque a la libertad de expresión, sino una incitación a la violencia. Hay que ser más precisos en esos criterios y la gente entender cuáles son esas reglas, en dónde está, digamos, la oportunidad de tender un puente.
Creo que la mejor manera de tender un puente es tratar de entender que la libertad de expresión es un ejercicio de derechos humanos para todos, que los controles no son previos, sino son posteriores. Lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo dice la Declaración de Derechos de América, que es donde nos encontramos, todo el sistema de la OEA, lo dice la Corte Interamericana. Es decir, ya hay una serie de jurisprudencia y normativa internacional. De manera local, la sección 230 es clara, dice: las plataformas no deberían asumir responsabilidades en la medida que no se vuelvan editores. Pero si alguien determina que un usuario en concreto, más allá de que vulnere las reglas, tiene que dejar de publicar porque creemos que va a incitar o continuar incitando al odio, estás presumiendo algo de manera previa y eso es censura. En esa medida, el especial cuidado que va a tener que tener las plataformas, y ya no solamente es Twitter, ya no solo es Facebook, ya YouTube también lo bloqueó, Snapchat y otras herramientas. Twitch, por ejemplo, sí. Porque queda políticamente bien. Y aquí es un juego entre lo que es políticamente correcto y lo que es legalmente correcto. Este juego y esta dicotomía no va a ser sencilla de entender. Probablemente alguien comience a cuestionar y de hecho varios organismos internacionales de prensa están comenzándose a preguntar, oye, ¿y qué pasa si no es el presidente Trump, sino alguien que habla en contra de Estados Unidos, de algún otro país, o si esto es un ataque de un empresario a otro por determinadas patentes? ¿Cuál es el límite? En un sistema en el cual alguien comienza a tomar decisiones puntuales, no por reglas generales, sino por decisiones particulares, terminas generando un germen de un control autoritario por parte de alguien. No, y los sesgos que son tan subjetivos en ciertas ocasiones. Ahora, es muy importante lo que está diciendo Eric en el sentido de quién es el primero en decir de manera indefinida te bloqueo, porque fue el primero en decir nosotros no queremos meternos a todo este tema de censurar y de limitar. Ese detalle, ese pequeño detalle es un detalle enorme en lo que es toda esta historia en la que debatimos con Eric Iriarte precisamente el año pasado y con Roberto Rock, por cierto, todos estos temas de en dónde empieza y termina el derecho de uno y de otro, ¿no? En México nosotros sabemos mucho del respeto al derecho ajeno, es la paz, Benito Juárez. Y acá en redes sociales es entender en dónde el respeto al derecho ajeno empieza, termina y genera un riesgo nacional o un riesgo de que se produzcan eventos como los que vimos el miércoles. Déjame leer rápidamente, Eric, lo que dice parte del comunicado de Mark Zuckerberg. Dice: creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio durante este periodo, entiéndase, hoy faltan 12 días para que ya cambie el poder, son simplemente demasiado elevados. Por lo tanto, estamos extendiendo el bloqueo que hemos activado en su cuenta de Facebook y de Instagram. Demasiado grande el riesgo. Dejar al presidente que siga usando sus plataformas. ¿Suficiente? ¿No suficiente? Clarísimo. Es a posteriori, además. De hecho, yo creo que es a posteriori de lo que hizo, pero lo que él dice es, como no sé qué más va a decir después, lo controlo de manera previa. Y ahí sí el sistema comienza a hacer huecos, diferente a lo que hizo Twitter. Twitter es muchísimo más crítico con Trump. Es más, políticamente ha expresado su posición contraria, pero es muchísimo más cauto. Dice: yo te suspendo porque violaste las reglas, ahí siguen las reglas como te suspendería cualquier otro usuario. Facebook cambió completamente la posición y ha terminado haciendo censura previa. La gran pregunta no va detrás si es Trump solamente. Claro. Entonces, todos los seguidores de Trump también van a ser bloqueados, también todas aquellas personas que digan cosas contrarias a lo que creemos según Facebook, porque esa es la regla. No es un mandato judicial que te manda a hacer algo, no es que la ley diga algo, no es que la jurisprudencia dice, nosotros como empresa creemos que hay un mal uso de nuestra herramienta. Bueno, Amazon mañana puede decir que creen que hay un mal uso de una página web alojada y la dan de baja. Ok, pero eso tiene ciertas reglas de control. ¿En qué momento estas empresas, por ser empresas privadas, se entiende que están en su derecho? Y aquí te lo voy a decir porque hay muchas discusiones, hay 200 círculos de discusión en relación con lo que acaba de pasar con estas prohibiciones. El primero es que no están solas las plataformas, o sea que fueron varias, lo acaba de decir Eric. En segundo lugar,
¿Dónde estaban antes para evitarlo? Esa es la otra. En tercer lugar, ¿y qué pasa con las cadenas de noticias? Se nos ha señalado a nosotros, a Fox News y a todos que han permitido que no solamente él, sino otros inciten. Es decir, hay una gran conversación importante, relevante, que nos va a hacer a todos revisar otra vez, en vista de estos desafíos, lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y bajo qué criterios se está haciendo. Pero ¿qué me dirías entonces, Eric? Los medios de comunicación han estado en la mira porque las reglas de cómo tienen que controlarse y cómo tienen que cuidar la libertad de expresión son bastante claras. Lo que hicieron las plataformas digitales, fundamentalmente con la sección 230, fue salirse de esa regulación diciendo: yo no soy editor, yo no controlo el contenido, soy una mera plataforma de paso. Entonces, con ese artículo de indemnidad, porque se salían de evitar demanda de difamación, calumnia, perjuicio y cualquier otro tipo de afectación, tuvieron muchos años de sistema protegido. El tema es que ahora las plataformas ya parecería que no dejan de ser meras plataformas, sino también editores. En la medida que pasen esa línea, van a estar más cercanos a los medios de comunicación y entonces ellos tienen que tener especial cuidado si es que quieren diferenciarse y si no quieren ser tildados de lo mismo, porque ciertamente el cuestionamiento de dónde estuvieron las plataformas mientras se estaba generando años de contenidos violentos, de contenidos de odio, y varios van a decirte: pero no, yo respetaba la libertad de expresión de todos. Bueno, si la respetabas, ¿qué cambió? ¿Cuál es la regla de cambio? ¿Que fueron al Capitolio? Pues en algunos otros países han entrado también al Congreso gente que se coordinó a través de instrumentos digitales, y también la próxima vez va a ser el control de WhatsApp, porque también se mandan mensajes hasta ahí, pero entonces ya viola la ley de comunicaciones. Los límites, lo que ha hecho Facebook es poner en la mira. El Partido Demócrata ya ha sido muy claro con el informe que habían hecho hace unos meses atrás, diciendo: ojo, estas grandes empresas están teniendo un poder que es muchísimo mayor que algunos estados y que tienen que tener algún mecanismo de control. A lo mejor lo que les han dado es una herramienta para que los controlen más. O al revés, o decir los riesgos que tenemos de presentarse una persona como presidente Trump, y esto es el argumento pensado en los términos de ellos, ¿no? Quizá nos conviene no hacerles o no apretarlos tanto, ¿no? Pero te preguntaba el tema de que son empresas privadas, porque tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, en otros debates legales, judiciales, se ha metido también el derecho de un privado empresario a negar o no negar algún servicio a una persona. El caso particular, por ejemplo, con parejas de gays, parejas de homosexuales, ¿no? ¿Cuánto una pastelería tiene el derecho o no a darle o no servicio a un cliente? Y son temas que han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. En relación con que hay ese precedente, vista a la empresa, llámese Facebook, Twitter, como un privado negándole un servicio a un particular, que en este caso es un particular muy conocido con millones de seguidores, que es Trump. ¿Cuánto piensas tú que podemos llegar a ese también lugar judicial de altísimo nivel como la Corte Suprema para debatir un poco ese derecho del privado a extender o no el servicio a quien ellos consideren es pertinente, Eric? A ver, yo creo que el debate puede llegar incluso a la Corte Suprema, pero a diferencia del caso que tú de la pastelería esta, hay una serie de reglas dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la misma Constitución norteamericana con referencia a la libertad de expresión y la no censura previa. Ya hay reglas establecidas sobre este tipo y hay además una serie de sentencias judiciales sumamente famosas que además han servido de base para que en el resto del mundo, sobre todo la prensa, tenga ejercicio de libertad de expresión y evitar estos mecanismos de censura. Esa es la gran diferencia. No es que es solamente un privado dándole un servicio a un privado. Es que la herramienta está bajo ciertas regulaciones preexistentes y cierta jurisprudencia preexistente. Pueden hacer lo que quieran de manera de control posterior, sin duda alguna. Censura previa, ahí no llega el sistema. Evitar que una persona se pueda comunicar a alguna plataforma puede entrar dentro de esta zona gris, diciendo: no, es que yo lo bloqueé a este usuario por estar afectando la libertad de otros. Y aquí es donde tienen que equilibrar la protección del colectivo sobre el individuo. En algunos países prima más el individuo, en algunos países prima más el colectivo. Será la Corte Suprema, si es que llega el caso, quien determine hacia dónde van.
Pues es que el tema no es tan sencillo y por eso No, quiero llevar a todas las digamos, áreas a donde se puede debatir, dirimir y establecer criterios o parámetros o jurisprudencia al final del día. Eric, preguntarte quizá, el presidente López Obrador, dentro de todo el debate que se ha generado, porque hay que decir que aquí pues no es blanco y negro, ¿no? Aquí hay estos claroscuros. Mucha gente en redes sociales ha criticado a Mark Zuckerberg, como tú decías antes, donde han estado para otras cosas, para otros casos, para otros, digamos, casos de acoso, de odio, discurso de odio, etcétera. Y no solo Mark Zuckerberg, pero el presidente López Obrador en México fue de los, digamos, figuras más prominentes que ha dicho, respeto, pero no estoy de acuerdo, porque esto es censura. ¿Cuál es tu opinión? pues yo concuerdo que no podemos intervenir sobre la presunción de qué va a decir alguien. Sí creo que las herramientas y las reglas son aplicables para todos, deberían ser iguales y deberían ser de manera posterior. Asumir que alguien puede terminar utilizando la herramienta es presumir que cualquier persona puede hacerlo. Por lo tanto, deberían bloquear a cualquier republicano, porque cualquier republicano o cualquier miembro de alguno de estos grupos pudieran decir algo que pueda incitar de nuevo a lo mismo. Pero está ocurriendo ahora, cuando uno mira las plataformas, todas las plataformas, encuentra este tipo de discursos, algunos camuflados con palabras bonitas, pero otros muy directos, y son los usuarios quienes terminan generando algún mecanismo de autocontrol, que es una buena herramienta de enunciar un contenido, pero siempre son a posteriori. El presidente López Obrador puede tener muchas críticas, pero termina poniendo luz sobre un tema importante, y es quién se vuelve el censor o el cuidador de aquel que está censando, ¿no? Es la vieja idea romana de quién cuida al cuidador, quién cuida al Zuckerberg, quién evita de que esto no se vuelva, de Claro. nuevo, un tema de xenofobia, un tema de racismo, un tema de clasismo o un tema en el cual pueda perder el control. Es su país, están en Estados Unidos, es su presidente, puede tener una implicación importante para el futuro de su negocio, sin duda. Y eso le permite tener más herramientas. Mucha gente cuestionaría al presidente de Norcorea, ¿no? O Claro. al presidente de otros países, o al Sí, presidente sí. de Maduro. Que sepa, nunca le han controlado la cuenta ni de Twitter, ni de Facebook, ni de ninguna otra red social al presidente Maduro. Ahí tienes un caso particular desde América Latina, ¿no? Muy buen caso para establecer este tema de la politización o el riesgo de que se mire con esta percepción de un sesgo y parcializado por parte de la empresa de Mark Zuckerberg. Pues ahí está el debate. Y aquí nadie viene aquí a decir que tengo yo la razón, no la tenemos, pero pues la idea era traerte con la oportunidad de este momento tan importante, entender que pues a posteriori se pueden hacer muchas cosas, pero que vamos a tener este tipo de debates en relación con redes sociales mucho tiempo, muchos años, y nosotros vamos a apoyarnos en personas como tú para que nos hagan reflexionar seriamente sobre las consideraciones que hay que poner en la mesa para tener un juicio, digamos, mucho más amplio y más imparcial. Muchas gracias, Eric. Te mando un abrazo. Cuídate, un abrazo y bueno, esperemos de que terminen bien estas 2 semanas que faltan ahí en Estados Unidos. Ojalá que sí. Gracias y buen día, Eric Iriarte.